momento. Esto es Limpiando mi mente con agua y jabón. Limpiando mi mente con agua y jabón. Con el psicólogo Héctor Valerio Lara. Con el psicólogo Héctor Valerio Lara. Un espacio para explorar la mente. Limpiando mi mente con agua y jabón. Explotar tus sentidos. Limpiando mi mente con agua y jabón. Un espacio donde la psicología, lo maravilloso de la mente, tendrá un papel importante. Limpiando mi mente con agua y jabón. Un espacio de consulta donde se tocarán temas de tu interés. Limpiando mi mente con agua y jabón a través de la Rola 21 con el psicólogo Héctor Valerio Lara. Limpiando mi mente con agua y jabón. Comenzamos. Bienvenidos al programa de Limpiando mi mente con agua y con jabón. Soy el psicólogo Héctor Valerio Lara y me acompaña mi compañera terapeuta en medicina biológica, Ángeles Ramos Montiel. Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a estar con ustedes. Ok, el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que habla sobre las relaciones de funcionalidad de padres e hijos. ¿Qué tan importante es este tema? Que nosotros hablemos sobre este tipo de situación, porque tendríamos que plantear la pregunta de cómo era la educación de los hijos antes y también cómo eran las relaciones de funcionalidad de padres e hijos. Hay muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta, desde la cuestión de los valores, las costumbres, las conductas, la moral que también se tenía en aquella época y también principalmente sobre el rol que tenían tanto el papá como la mamá. Ángeles, en este aspecto de todos estos conceptos que he mencionado, ¿qué tan importante habría sido la figura del padre antes y también la figura de la mamá en la familia? Porque esto nos va a permitir conocer y que nuestro auditorio pues también recuerde cómo se educaba antes. Pues bien lo dices, antes la cabeza de la familia y ahora, ¿no? Ese era el papá, así como ahora, como lo repito. Solamente que el papá tomaba decisiones, llevaba esa batuta en la casa, no se le permitía tanto a la mamá participar en público, casi siempre se hacía cuando estaban a solas, pero el que sí llevaba todo el régimen familiar era el papá. Ok, entonces, esta parte de la figura del padre era una figura autoritaria porque pues la educación se regía principalmente por ser muy rígida, pero también es importante que el padre había sido admirado por los hijos porque si recordamos a través del tiempo, las familias acá en México antes eran muy numerosas, ¿no? Donde papá y mamá, una vez que decidían integrarse como pareja y formar una familia y tener hijos, bueno, pues también tenían los hijos que, entre comillas, Dios les mandaba. Y eso era por decreto que se tenía porque se transmitía de generación en generación. Y veíamos familias muy extensas, ¿no? Desde familias de 5, 10, 15 o 20 hijos. Y de veras que a veces cuando uno analiza esta parte, pues las mamás eran increíblemente resistentes porque en su genética pues les daba como para tener tantos hijos, Ángeles. Sí, las familias eran bastante numerosas, pero pues también tenemos que ver que el régimen y la calidad de los alimentos era totalmente diferente. El estilo de vida de la mujer era muy diferente. Vivía menos estrés, estaba en su casa, a la diferencia de ahora, ¿no? Que la mujer ahora anda un poco más estresada. Y claro que sí, eso merma en salud. Y para reproducir exactamente es lo mismo. No tienen la misma calidad de vida. No tienen el mismo aguante, como decíamos antes, ¿no? Pero volviendo al tema, al papá antes sí se le respetaba demasiado, pero también existía ese miedo a él de poderle decir algo enfrente o contradecirlo, porque el papá no lo permitía. Ahí la opinión mayor era la de él y eso es lo que más contaba. Existía un cariño hacia él, sí, el respeto, pero vuelvo a repetir, el miedo no podía detenerse, se identificaba demasiado rápido. Y claro, el de la esposa también era lo mismo, se le tenía miedo. Ella podía compartir opiniones siempre en una forma privada, que los hijos no escucharan. No podía contradecirlo en frente de las personas, en frente de la sociedad o de los hijos, no se le era permitido a ella.
Bueno, esto que estás comentando, bueno, la figura de la madre tenía una participación porque también, si recordamos, su rol era de que eran abnegadas, sumisas y también hasta cierto punto pues muy calladas o muy reservadas, ¿no? Porque también se educaba principalmente por los roles de conducta que cada quien tenía, tanto el hombre como la mujer. Y el hombre, bueno, al ser padre de familia, pues iba comprendiendo poco a poco la educación que iba pasando, porque pues ya lo había vivido en familia, ¿no? Y también otra cuestión, ahí viene una situación inconsciente, que admiraba al padre, ¿no? Aquí hay un pequeño paréntesis porque en uno de los tratados del psicoanálisis, en Totem y Tabú, en ocasiones los hijos veían al padre como una persona, como un dios, donde todos querían tener los poderes o la inteligencia o la sabiduría que tenía. Y aquí en esta parte que estoy haciendo paréntesis, hay una leyenda donde comentan que en algún momento, en ese proceso, los hijos matan al padre y se lo comen. Sí, esto es interesante porque todos pensaban que al comerse al padre podían tener esa parte de la sabiduría o las cualidades que el padre tenía, y se daban cuenta que finalmente se convertía en tabú porque no pasaba nada. Entonces, sin embargo, la participación del padre dentro de la sociedad y dentro de las familias era tan dominante porque habría que ver tres cosas que dentro de ese aspecto se educaba antes, ¿no? Y principalmente por las relaciones que se establecían entre padres e hijos, porque eran de verticalidad, es decir, el papá siempre estaba por encima y los hijos, por más que en este caso quisieran llegar a ese poder, pues el padre los podía en este caso controlar. Claro, no había esa permisión de darle el lugar que correspondía a cada integrante de la familia. Te voy a repetir aquí lo que decía el papá, eso es lo que se decía, no había discusión, no existía el que la mujer podía opinar, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. Claro que esto con el tiempo ha ido cambiando porque la mujer ha tenido más permisión, los hijos han tenido un punto más de opinión, ¿no? Creo que a veces exageramos en cuanto le damos un punto de opinión a los niños, ¿no? Sobrepasan esas líneas. La mujer pues ahora comparte más opiniones, tiene y ya la libertad de poder discutir un tema delante de la sociedad, en frente de los niños. Claro que a veces esto se emplea equivocadamente, ¿no? Porque afecta a todos los integrantes de la familia. Pero cuando se hace adecuadamente una comunicación, lo que es cordial, mencionábamos en programas anteriores, una buena comunicación para comprender lo que pasa con todos ellos, lo que pasa en el núcleo familiar, claro que se lleva a buenos términos, buenas soluciones. Ok, pero también es importante que en la educación, bueno, solamente el padre era la figura importante dentro de lo que es la familia. Vamos a regresar en un corte y estamos nuevamente con ustedes. Ahorita regresamos. No le cambies. No le cambies. Quédate con la programación de la Rola 21. La Rola 21. Continuamos. Ok, regresamos nuevamente y estamos hablando sobre el tema de las relaciones de funcionalidad de padres e hijos. Y retomando lo que estábamos hablando en el bloque anterior, Ángeles, sobre esta autoridad del padre, pues también otra de las partes que tendríamos que reflexionar es sobre en sí cómo educaba el papá, lo que le tocaba hacer, ¿no? Y también a la mamá. Porque el papá en esta parte tenía una situación muy dominante, porque antes, si te acuerdas, incluso hasta con una mirada, ¿no? El hijo, al ver que el papá tenía ese tipo de conductas o actitudes, bueno, pues el hijo pues ya sabía lo que le esperaba, ¿no? Si era un regaño o a lo mejor la tunda o lo que podía pasar durante todo ese proceso. Y la mamá, bueno, pues simplemente también tenía que apoyar al papá, porque esa era su función dentro de esas relaciones que tenían entre padres e hijos. Pero también sí es importante que se ponga en la mesa la situación de que antes en la educación de padres a hijos cohibían, inhibían y reprimían. ¿Qué tan beneficioso era esto, Ángeles? Pues nos damos cuenta ahora, ¿no? Que estamos viviendo esta situación, que no era ese beneficio en salud mental que necesitaban los hijos. Sin embargo, como dices, la figura paterna se anteponía, ¿no? Y sobresalía o pasaba a límites. Inhibir una expresión
un sentimiento, una emoción, no, los hijos no podían llorar delante del papá, no podían fumar delante del papá, no podían tomar, ¿no? Inhibían y reprimían todas esas vivencias que ellos podían tener o necesitaban tener para experimentar. Volvemos a repetir, ahora es diferente, ¿no? Ahora ese tipo de valores, ese tipo de moral se ha olvidado. Nos hemos ido de un extremo a otro. Ahora la falta de respeto hacia el papá, fumamos delante de él, tomamos delante de él, muchas veces son pláticas antisonantes, ya no tenemos ese respeto, ya no vemos al papá como se veía hace tiempo. Pensamos ahora muchas veces y confundimos porque lo llamamos que es nuestro amigo, y claro, podemos ser amigos, ¿no? Quienes somos papás, pero desafortunadamente confundimos todo eso. Antes se reprimía a la mujer, igual no podía hacer opiniones delante del papá, o tomar la batuta, por ejemplo, si era una hermana mayor, en caso de que papá faltara, siempre se le delegaba a un hermano, aunque fuera menor, pero tenía que ser del sexo masculino, nunca a la mujer, y ahora no pasa así. Ahora la mujer puede tomar tanto el mando de una familia como el hombre, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos. Y se ve mucho que quien tenga más carácter y decisión para tomar riendas de una familia, ya no es porque sea el hermano mayor o la hermana mayor, ahora puede ser la hermana menor, la última integrante de la familia, y puede tomar decisiones. Pasa lo mismo con un hermano, o más aún, son compartidas esas decisiones cuando papá y mamá faltan. Ok, pero también, si tú estás de acuerdo conmigo y si no, es un espacio donde nosotros podemos reflexionar, debatir el hecho de que el papá, en esta parte de la figura como autoridad, pues prácticamente se le educaba como para ser el jefe de una familia tarde o temprano, y el padre de alguna manera le enseñaba ese camino, ¿no?, a la siguiente generación, porque si tú bien recuerdas también, si las familias que eran extensas, el primer hijo era un varón, bueno, pues en la ausencia del padre, ya sea por cuestiones de trabajo o porque a lo mejor faltaba, porque a lo mejor había muerto, bueno, quien tomaba esa responsabilidad de la familia era el hijo mayor, ¿sí? Y tomaba un rol parental para poder dirigir a la familia y ayudar junto con la mamá a poder, en este caso, educar a los demás hermanos, ¿no? Y esto me parece que también era un peso importante, porque hace rato comentabas acerca de la inhibición también y de la cohibición y de la represión. Al hijo no se le permitía llorar, ¿por qué? Porque era sinónimo de debilidad. Sin embargo, era más fácil y común ver que las niñas lloraran, ¿no? Y el padre, bueno, pues en esta parte se sentía bien, porque a final de cuentas, cuando educaba al hijo con ese tipo de características, pensaba que los hacía muy fuertes y al mismo tiempo tener un carácter donde pudieran mandar dentro de una familia. Esta parte del mando también se va a caracterizar por una cuestión psicológica, que es la psicología masculina. Y a veces muchas personas en nuestra sociedad necesitan aprender a conocer cuál es la psicología masculina y cuál es la psicología femenina hoy en la actualidad, para que podamos entender el pasado y poder entender también el presente, porque eso a muchos padres de familia hoy en la actualidad les permite también tener esas relaciones de funcionalidad de padres a hijos. Entonces, eso también nos va a permitir ayudar a comprender lo que son las conductas que tienen hoy en la actualidad muchos padres de familia para poder comprender a sus hijos, ¿no? Porque también le va a permitir que al tener una interacción con ellos, bueno, pues también vayan transmitiendo, sí, los valores, las costumbres, la moral, y también cómo es la figura, ¿no?, de la autoridad, no solamente del padre, sino también de la madre. Bueno, la represión sigue existiendo todavía, ¿no? Hay familias que no permiten a los niños llorar. Incluso hasta los mismos papás, ¿no? No se permiten llorar, no se permiten demostrar esos sentimientos delante de la mamá, delante de los hijos. Porque, bien lo dices, es un signo de debilidad. A la mujer sí se le permite, pero hasta ahora lo seguimos viviendo. Depende de la familia también, porque pues vemos que aquí hay muchas familias conservadoras todavía, manejan mucho lo que son los valores, pero también dentro de esas familias conservadoras puede existir esa buena salud mental. Decirle a tu hijo, puedes llorar, es una forma de liberar tu dolor, tu sentimiento, de expresar que algo sucede contigo, de que algo está pasando, porque también entonces podemos entender cómo sabremos los papás qué es lo que está pasando con los niños.
Antes era eso lo que pasaba, ¿no? Hasta que el papá el niño podía o tenía una ya mayoría de edad, es conforme podía hablar con el papá, y aún así formaban sus propias familias, su propio núcleo familiar, y todavía el que tenía ahí el mando era el papá. Aunque ya los hijos tuvieran su núcleo familiar, las decisiones las seguía tomando él. Ahora es totalmente diferente, se les da más libertad para que tomen sus decisiones, se piensen ellos, sí se les da un consejo y se les deja a criterio. Pero vuelvo a repetir, nos vamos a los extremos porque ahora no se saben tomar decisiones tampoco. Vemos cabezas de familia, tanto papá como mamá comparten opiniones, pero muchas veces son unas soluciones equivocadas, no llevan a ese núcleo familiar sano, esa higiene mental sana con la que se vivía antes. Podemos decir que la educación de antes era mucho mejor, de mucho mejor calidad, pero porque todavía se sentaban a la mesa a platicar, había ese cierto respeto, y muchas veces sí, como vuelvo a repetir, era el miedo hacia el papá, pero entablábamos esa comunicación con ellos, entendíamos todavía por el tono de voz en qué estado de ánimo estaba el papá. Y veíamos la cara de nuestra mamá, ¿verdad? Al ver que podía aprobarlo o estaba en desaprobación, pero no tenía permitido mencionar una palabra, lo que ahora es todo lo contrario. Entonces eso también lleva a perder valores. El que ya no se practique todo eso, ahora se han perdido valores, el respeto al papá, miedo para nada, no existe ese miedo, ese temor a que papá se enoje. Simplemente decimos, ¿sabes qué? Al rato se le va a pasar, o déjalo, nos damos la vuelta y nos retiramos. Eso tampoco es una buena salud mental. Y tampoco una higiene, ¿no?, en la salud. Ok, pero también en cuanto al proceso, por ejemplo, por así un ejemplo, los permisos, ¿no? Si el hijo necesitaba un permiso, bueno, pues prácticamente, pues el hijo siempre tenía el permiso. Pero si se trataba de la hija, pues resulta que pues había un stop, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos. Ahorita regresamos. No le cambies. No le cambies. Quédate con la programación de la Rola 21. La Rola 21. Continuamos. Ok, regresamos nuevamente y bueno, seguimos haciendo este análisis de lo que es la funcionalidad de las relaciones de padres a hijos. Y bueno, también es importante mencionar que antes también el padre y la madre también tenían otros estereotipos, ¿no? Como en su caso estaba vinculado a la educación del hijo, donde si tomaba, bueno, pues se le daba un gran realce a esta parte de la educación. También importante que si tuviera varias aventuras o conociera varias chicas, y bueno, pues era un sinónimo de estatus social para el hijo, porque también seguía heredando las conductas o las actitudes que el padre había tenido antes. Incluso también el hecho de la idea que nos vendieron de que una vez que se casaban los padres, pues el matrimonio era para siempre, ¿sí? Hasta que uno de los dos ya faltaba, ya sea porque moría, y que bueno, pues esto le permitía a uno de los dos tomar las riendas de la familia. A final de cuentas, esto también nos va a permitir que el hijo también tenía un privilegio dentro de lo que es la educación, pero también había una moral que puede ser que haya sido un poco mejor, o también tendríamos que preguntarnos si había una doble moral, Ángeles. Claro que sí lo había, ¿no? Pero retomando un poquito lo que nos estás contando, lo que estás platicando, la educación, la diferencia de educación tanto en los niños como en las niñas, ¿no? Claro que se educaba a los dos, pero de una forma muy diferente. El niño era educado para mandar, exactamente para eso, para tener esa autoridad en casa, para trabajar, para saber divertirse, para poder tener relaciones incluso extramaritales. Y la mujer, ¿cómo era educada? Como hija, ¿no? Porque estamos hablando en la educación con los niños. ¿Cómo era la hija? Se le mandaba a talleres, a cursos de repostería, de costura. Incluso se le educaba en casa para saber hacer todo esto. Saber hacer un quehacer, saber educar a sus hijos. Incluso se les entrenaba para poder tener niños, ¿no? Se les empezaba a entrenar en ese aspecto, cómo cuidar a un niño. Ahora que yo he visto esto en las escuelas, los niños llevan muñecas a las escuelas para poder ver qué es la paternidad, qué es la responsabilidad de cuidar un niño. Pero ahora la diferencia es que tanto los niños como las niñas llevan esa muñeca a la escuela. Ahora lo tomamos así, en ese tipo de entrenamiento, cuando antes la niña obligadamente
era entrenada para esto, para cocinar, para coser, para saber atender al esposo, para saber atender a los niños. Ese era el entrenamiento que ellos llevan. Ahora es compartido totalmente, pero a partir de cuánto se empiezan a romper estas cadenas, la educación empieza a ser diferente, donde los niños y las niñas tienen las mismas igualdades, a ser educados igual, donde la mujer se le permite ya tener una carrera, estudiar igual que a un hombre, porque esas cadenas definitivamente se rompieron. Mencionamos que todavía aún hay lugares donde estas tradiciones siguen siendo, ¿no? Estas familias conservadoras aún las hay, donde el papá no puede olvidar que la mujer es totalmente para casa, el hombre es totalmente para trabajo, porque aún existen esas familias, claro, ya en un menor porcentaje, pero sí se rompieron esas cadenas de educación. ¿A partir de cuándo vimos que rompimos estas cadenas? Donde la mujer ya tenía voz y voto, donde la mujer ya se sabía que emitir una emoción era válido tanto para ella como para su hermano, incluso, ¿no? ¿A partir de cuándo empezamos a vivir todo esto? Ok, pero también, bueno, tú estarás de acuerdo que, esta cuestión de la educación, pero también de las emociones, ¿no? Voy a citar ahorita a un autor que se llama Erich Fromm, en un libro que publicó hace unos años que habla sobre lo que es el arte de amar. Y aquí, en las relaciones que se establecen de funcionamiento entre padres e hijos, el amor de la madre hacia los hijos era incondicional, ¿no? Así el hijo fuera bueno, malo, ratero, un buen hijo apegado a la familia, etcétera, pues era bienvenido y reconocido por parte del padre. Sin embargo, también el amor del padre era condicionado, ¿no? Porque esa condición determinaba que si tú me obedeces, tú haces esto para que, en este caso, te sujetes o tengas el apego a la familia, bueno, también era querido por el padre. Pero si no lo hacía, bueno, pues entonces el padre retiraba ese amor hacia el hijo o hacia la hija, porque también había otras conductas que se practicaban, ¿no? Como por decirlo en la moral. La hija, si tenía novio y este novio llegaba por lo menos a la esquina de donde vivía la hija y el papá se daba cuenta, bueno, pues prácticamente la moral de aquel tiempo, pues la hija era la deshonra de la familia. Sí, aunque no haya pasado nada de que hoy actualmente vemos que en los hijos hoy llega el novio, pues ya entra con la familia, viaja hasta los domingos, está en casa, convive, lo conocen un poquito más y bueno, los tiempos han ido cambiando, ¿no? Hay cosas que se han cambiado, pero hay cosas que todavía se siguen conservando como parte de una herencia cultural que hoy tenemos. Y esto, bueno, también me parece que hay una confusión o también se debe establecer un buen aspecto que les permita mejorar las relaciones de funcionalidad entre padres e hijos. Esto también nos ha generado que entonces las familias tradicionales y conservadoras manejen una doble moral. Es decir, una cosa es lo que se dice, lo que se educa en muchos aspectos en casa, pero también otra cosa es muy diferente cómo se lleva a la práctica. También si el papá incluso a veces también tenía hasta una doble vida, sí, tenía una familia y pues resulta que ya tenía otra esposa y también con hijos, sí, y si la mamá se daba cuenta o la esposa se daba cuenta de esto, bueno, pues no podía decir nada, sí, precisamente por esa moral y por esa educación que se tenía ángeles. Claro, no podíamos decir nada a las mujeres, ¿no? Cuando había esa doble vida del papá. Incluso cuando una de las dos mamás llegaba a faltar, la otra esposa estaba en obligación de atender y cuidar a los niños de la otra familia. Había esa permisión, ¿no? Que el hombre se daba por sí solo, ¿no? Y nos damos cuenta que esto viene desde hace muchísimos años, desde que el hombre existió, desde el hombre de las cavernas, ¿no? Ellos eran los que salían a cazar, ellos traían el sustento y ellas eran las que se quedaban en casa, por así decirlo, a preparar todo para cuando ellos llegaran con la casa, ellas preparar. Eso no ha cambiado, te vuelvo a repetir del todo, ¿no? Porque ahora, aunque hay familias donde ella trabaja, donde él trabaja, sigue siendo lo mismo, ¿no? Ellos llegan tal vez encargándoles el mandado y aquí están las cosas y pues ella se sigue encargando. Como bien dices, hay cosas, ¿no? Que no han cambiado. Esas permisiones aún hacia la mujer no han modificado. En cuanto muchas veces de que si ellas van a salir, tú tienes que estar aquí a tales horas y si él va a salir, está bien, hijo, te cuidas, ¿cuándo nos vemos?
¿no? Porque ahora de repente también funciona así, ¿no? La niña tiene un horario de que llega, a qué horas te recojo, 2 de la mañana, 3, a las 12 de la noche, y cuando sale nuestro hijo, ¿qué decimos? Bueno, hijo, ¿a qué horas llegas? Porque le tenemos que preguntar a qué horas llega, ¿no? Y si lo vamos a ver al siguiente día. A él no se le puede preguntar con quién te vas a ir, pero la niña sí le preguntamos, ¿y dónde vas a estar? ¿Con quién? Pedimos números telefónicos, incluso de la casa donde va a llegar. Con el niño no es así, nos podemos dar cuenta que aún seguimos llevando ese prototipo de familia, ¿no? Ok, pero también es importante que en esta parte, incluso en los permisos, ¿no? Lo que hace rato decías varía, ¿no? Entre uno y otro sexo. Entonces, esa es una de las diferencias que hoy tenemos en el presente. Regresamos en un momento. Ahorita regresamos. No le cambies. No le cambies. Quédate con la programación de la Rola 21. La Rola 21. Continuamos. Regresamos nuevamente aquí en Limpiando mi mente con agua y con jabón. A nuestro auditorio le pedimos que cualquier tipo de duda que tenga o algún comentario nos escriba al correo electrónico los21@los21.com, o en su caso también nos pueden seguir en la web en los www.los21.com. Entonces, reiterando esta parte en las relaciones de funcionalidad de padres e hijos, y también buscando un mejor análisis sobre lo que es la salud mental y el estilo de vida, es importante también que entonces estas familias que han sido conservadoras durante mucho tiempo y que han heredado conductas, actitudes por generaciones, seguimos viendo que existen todavía. O sea, es decir, hoy se habla de que existen parejas donde se habla de equidad, se habla de igualdad, pero también se sigue conservando esta parte de la autoridad que se tiene hoy, tanto del padre como también de la mamá, porque ahora participan los dos en las decisiones importantes para poder educar a los hijos, para poderlos, poder dar una continuidad a lo que les permita mejorar esas relaciones que tienen, ¿no? Padres e hijos. Mencionabas hace rato que los hijos hoy, se les pregunta si van a llegar o no van a llegar. Más bien me parece que hay también un problema ahí, ¿no? O también cómo esas relaciones han ido cambiando a través del tiempo. Bueno, se lleva a cabo cuando la pareja tiene una buena comunicación. Cuando ellos dialogan antes, ¿no? Y se ponen de acuerdo en que hay permisos, en que hay horarios, en que qué días pueden salir o qué días no son permisibles para los hijos. Pero cuando no llevan esa comunicación los papás, si existe de repente problemas o esa competencia en que yo manejo la autoridad, porque sí es cierto, hay igualdad ahorita, pero también se ha dado mucho esa competencia entre papás ahora, ¿no? En donde yo doy permiso y a lo mejor mamá no lo da, o mamá sí da permiso, pero papá no da ese permiso. Pero cuando existe esa buena comunicación, ese acuerdo, en ponernos a ver qué días puede salir mi hijo, qué días no, existe y se logra, se da una solución a todo eso. Nos ponemos de acuerdo, entonces el hijo se da cuenta que todavía esa autoridad existe, que sigue siendo mi amigo, pero hay esa autoridad y ese respeto como papá. Pero ¿qué tal cuando no la hay? Cuando no hay esa comunicación, en que yo doy permiso pero tu papá no, o en que yo como mamá no estoy dando permiso y tu papá sí. ¿Qué pasa entonces en esas discrepancias? Al fin y al cabo papá se encierra en su papel, mamá igual, y el niño termina saliendo o la niña termina saliendo. Entonces aquí nos damos cuenta que ya lleva sus decisiones por autoridad propia. Pero también ¿qué pasa cuando venimos de una familia que no es funcional o de papás separados? Donde está viviendo un tiempo con papá, un tiempo con mamá, entonces hay días de permiso que sí son aceptables y hay días que no. También ahí viene esa forma no saludable del niño de ir creciendo. Toma sus propias decisiones, crece con problemas, toma malas actitudes, incluso malas decisiones, porque ahora es lo que hemos visto. Muchos hijos de los que están ahora viviendo esa realidad se están equivocando, porque vemos muchas mamás, muchas niñas que tienen un embarazo prematuro, pero son esas malas decisiones, ese mal acuerdo que tienen los papás, esa mala comunicación de que aunque estamos separados, nos falta ese tiempo de sentarnos a platicar con ellos. Ese tipo de educación estamos dando ahora y es el que prevalece, porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Entonces nos pone a pensar,
la educación que llevábamos antes era mucho mejor, aunque existía ese miedo a papá, aunque existía esa represión de la mujer. Si hacemos valoración o ponemos tablas valóricas ahora, era mucho mejor esa educación que la que estamos llevando ahora. No había mamás embarazadas a los 12 años. Sí es cierto que se casaban a menor edad, pero había un compromiso formal, había esa formalidad, ese llevar a cabo esos valores. Ahora no existe. Y eso también repercute ahora en la educación con los hijos. Ok, pero también dentro de esa educación también se planteaba la situación de que los hijos pues sí tenía que tener un respeto hacia la autoridad, ¿no? Ya estaba definido esta parte, pero también hoy pues la autoridad de los padres por parte de los hijos es cuestionada. Y muchos aspectos, porque pues han ido cambiando los tiempos y bueno, también los derechos de los niños han hecho también una confusión para que los padres intervengan de manera adecuada en la funcionalidad de esas relaciones interpersonales entre la posición de los padres, pero también la posición que juegan los hijos, porque si no existe esa comunicación, como hace rato comentabas, una comunicación más abierta, más democrática, donde participen todos y donde exista una conciencia de los problemas que hoy actualmente se están viviendo, bueno, pues también esa es una parte de lo que le estamos heredando a los hijos, ¿sí? Y si nosotros no lo sabemos resolver de manera adecuada, sentándonos con ellos, ellos van a repetir las mismas conductas que aprendieron principalmente de sus padres. Eso también va a involucrar que ellos mismos también tengan las mismas probabilidades de poder resolver sus problemas de la misma manera que nosotros, o incluso a lo mejor no le den solución. Y esto ha generado también una controversia, ¿no? Porque si el papá le llama la atención, o si hoy actualmente el papá le pega al hijo, bueno, pues prácticamente es una catástrofe, ¿no? Yo he visto en familias donde sí todavía pervive esa cuestión de que si el hijo no obedece, bueno, pues sale, le dan la tunda, ¿sí? Pero habrá en otras familias donde si el hijo se ve atentado en cuanto a su aspecto físico por parte del padre o la madre, bueno, pues también protesta, ¿no? Incluso podría hasta tener una inconformidad y a lo mejor ir a derechos humanos o a otras cuestiones, y pues porque entonces los padres se quedan con ese poder de decir, bueno, cómo lo educo, cómo lo corrijo, cómo lo encamino o le doy una orientación para que en un futuro ese niño o esa niña, principalmente por esa situación de igualdad, nos podamos conducir por el buen camino que les permita tener una mejor salud mental y tener un mejor estilo de vida. También es importante que en ocasiones, incluso cuando las papás se casan, si tienen esos roles compartidos, si el papá lava los trastes, bueno, a lo mejor la familia de la chica, pues llega el papá y bueno, ¿y por qué está haciendo esto, no? Y a lo mejor todavía no se tiene ese tipo de concientización de que las generaciones van cambiando, ¿no? Y también siguen prevaleciendo esa educación o esa relación que se establecía mucho más antes, porque entonces en sí el rol del papá hoy en la actualidad también se ve cuestionado, ¿no? Porque también la situación cultural sigue imperando en el rol que le ha asignado al hombre y el rol que le ha asignado a la mamá hoy, porque pues también hay esa confusión, ¿no, Ángeles? Siento que las necesidades de una mujer, de un hombre, siempre han sido las mismas, así como de los niños. El contexto cambia, el contexto de la vida cambia. Ahora, mencionábamos programas anteriores, se vive un poco más rápido, donde no le queda tiempo al papá, a la mamá, para poder educar a mi hijo, ¿no? Llegamos cansados, decíamos, y con tal de que tú no me molestes porque llego cansado, prende la televisión, tienes el celular, tienes la tecnología al alcance de tu mano, termina de educarte con todo eso porque vengo cansado. Pasa lo mismo con el papel de la mamá, ¿no? Ve con cansada, paso a comprar comida, y aquí está, y coman, y con permiso porque estoy muy cansada. No existe ya esa comunicación, esa reunión familiar que hace las diferencias, ¿no? Donde podemos entablar las necesidades que tienen nuestros hijos, poder enfocarnos en ellas, aunque lleguemos cansados, si dedicáramos 10 minutos, por lo menos 15 minutos a escuchar cuáles son sus necesidades, entonces sabríamos cómo educar a nuestros hijos.
¿Qué estamos aprendiendo de ellos? Porque muchas veces los papás también aprendemos de nuestros hijos. Solamente que es lo que mencionabas, esa tradición donde papá y mamá llevan la batuta y no se me permite que tú me digas, o no se permite que tú alces la voz, también eso reprime, como decía hace rato, reprime las emociones de nuestros hijos. Pero cuando son permisibles, que nos vamos a otro extremo, donde ya permitimos que el hijo nos esté gritando, que la niña se esté pasando de un horario donde nosotros dijimos, o ella misma esté faltándose al respeto con sus conductas, entonces también quiere decir que como papás algo nos falta, esa necesidad también de escucharlos, de ver qué es lo que está pasando con su vida. No nos detenemos a ver qué es lo que pasa. Claro que ellos se van a un extremo o buscan una salida fácil, y muchas veces pensamos, y yo no digo todos, hay amigos que consideran una amistad dándole un consejo a mi amiga cuando no está teniendo buenas actitudes, pero hay amigos que no, hay amigos que dicen, ¿sabes qué? Pues no le hagas caso, déjalo, vámonos, ahora es así, ¿no? Pero el caso aquí es que qué criterio como papá yo puedo formarle a mi hijo, esa madurez que yo puedo darle. Nos vamos a ir a un corte y regresamos ahorita para concluir este tema. Ahorita regresamos. No le cambies. No le cambies. Quédate con la programación de la Rola 21. La Rola 21. Continuamos. Ok, regresamos nuevamente. Y bueno, también las relaciones que también los padres hoy establecen con los hijos, pues sí ha tenido varios problemas, ¿no? Primero en lo que comentábamos, la comunicación, pero también en la cuestión de cómo cada uno de los dos tiene su participación en la toma de decisiones. Tan solo todavía sigue prevaleciendo el hecho de que hace rato comentabas en uno de los bloques, que si el niño juega juegos que tenían antes las niñas bien definidos, que jugaban a las muñecas, al papá, a la mamá, que eran los juegos que les permitían a las niñas ensayar las conductas que en un futuro van a desarrollar como personas adolescentes y adultas, y cuando formen parte de una familia, pues ya las habían practicado. Pero también los niños ya tenían ese tipo de rol de conductas, ¿no? Pero hoy vemos que si los niños juegan con las niñas, por ejemplo, con las muñecas, al papá y la mamá, y muchos papás todavía piensan que si el niño tiene ese tipo de juegos, si allá andan con la carriola y andan cargando al bebé, pues lo ven mal, ¿no? Y esto ha generado también que se tenga una confusión principalmente de cómo un niño hoy en la actualidad se debe desarrollar. Es decir, el niño que juega a las muñecas, mentalmente está preparándose y practicando conductas para que en un futuro sea un buen padre de familia, ¿sí? Y también se vuelve un niño cooperador, un niño participativo, un niño que también muestre sus emociones. Y eso sí ha cambiado, porque también lo hemos visto en la sociedad, ¿no? Hay muchos chavos que se han casado y ahí van con la pañalera. ¿Eso cuándo se iba a ver antes? Si iba una persona hace por lo menos 50 años, un hombre con su pañalera y todo eso, pues a lo mejor el papá ya decía, mira, un mandilón. O sea, la mujer lo manda, ¿no? Y eso también era un estereotipo. O sea, educaban los padres a los hijos para que ellos mandaran, ¿no? Para que fueran mandados. Y esto ha generado también un cambio generacional. Sin embargo, los hombres que hoy actualmente practican ese tipo de conductas, aunque a lo mejor todavía existe un poco de resistencia, pero están participando en el cambio de la sociedad que estamos teniendo actual. Y también los niños se están dando cuenta que los papás participan, ¿sí? No solamente a lo mejor con llevarlos a la escuela, bañarlos, a lo mejor se hacen tareas con ellos, porque esas eran responsabilidades de la mamá, ¿sí? Hoy, si se ve ese tipo de conductas, es porque la mamá también participa en la cuestión del trabajo, es decir, como proveedora principalmente de la familia, y se tienen que poner de acuerdo para que exista una mejor educación, una mejor relación, y los hijos también aprendan que los padres, cuando tienen acuerdos, sí pueden tener una mejor salud y también un mejor estilo de vida que les permita seguir mejorando. Claro, me tocó vivir dos experiencias en una escuela, donde las mujeres, ¿no? Ahora incluso las niñas de, ¿qué te gusta? 6 años, 7, en kinder, hasta los 10, 12 años, ¿no? Imitan la conducta de mamá y papá, y ahí es donde en las escuelas nos damos cuenta cómo están viviendo, cómo es su forma de pensar, ¿no? Qué es lo que los papás opinan, cómo se comportan, ¿no? Donde, en esta anécdota la niña
le dice a un grupo de niñas, vamos a jugar a la familia, los niños aceptan, se cataloga ahí a papá, mamá y los hijos, y de repente la niña le dice, ya llegaste de trabajar, sí, dame dinero, porque solamente tú trabajas para traer dinero y para eso sirves, ¿no? Y donde el niño le contesta, pues es que tú solamente sirves para pedir dinero, ¿no? Llego y lo único que quieres es dinero. Nos estamos dando cuenta ahí cómo están siendo educados esos niños, qué es lo que escuchan, ¿no? Qué conversaciones tienen esos papás, o qué actitudes están tomando delante de los niños, y los niños imitan. ¿Qué quiere decir? Que están llevando esa misma educación, esa misma forma de pensar y de sentir. ¿Para qué sirve un niño y para qué sirve a una niña? Y cuando pasen los años, ¿para qué sirve un hombre y para qué sirve una mujer? Otra anécdota donde el niño le dice a la niña, ¿me puedes convidar un dulce? Sí, pero si haces lo que yo te digo. ¿Qué es lo que quieres que haga? Le dice el niño, ¿a qué quieres jugar? Tenía ahí su juego de té, sus tacitas, su cafetera, donde tenía sus pinturas, y si te sientas a jugar conmigo al té, yo te convido de lo que yo traigo. Y el niño accede. Entonces, ¿qué estamos viendo, no? Que también aquí, en estas dos familias de los niños, ¿qué pasa? Donde la niña está viendo el papel de la mamá con mucha autoridad, no, con mucho dominio, y donde el niño, donde el papá tal vez está ejerciendo un papel de menos autoridad, de ese carácter débil, podría decirse, donde no toma soluciones, no toma decisiones, donde la mamá es donde toma ese papel. Estamos viendo dos tipos de familia. Nos vamos a los extremos. Antes decíamos, un buen golpe o varios golpes hacen un buen hijo. Ahora un buen golpe o varios golpes hacen que tu hijo se vaya, incluso lleguen al suicidio porque dicen que no los entiendes, ¿no? Ese podríamos tomar igual otro tema, no muy importante, pero estamos en los dos extremos de la educación, donde antes no se le permitía hacer nada y golpes eran bien aplaudidos por la sociedad para que el hijo fuera educado. Ahora tú tomas ese papel de donde quieres aplicar golpes a tu hijo, llamadas de atención así fuertes, y los mismos papás te catalogan de que eres un mal papá, ¿no? Donde existe esos centros pedagógicos donde tú eres un mal papá que maltrata y ejerce esa violencia. Estamos en los extremos. Obvio, el hijo está descontrolado, no sabe para dónde guiarse. Si el papá no tiene un control en comunicación familiar, en sí mismo como su persona, y saber principalmente qué es educar, el hijo menos va a tener ese concepto de lo que es una educación o una buena educación dentro de la familia. Ok, pero entonces con esto debemos pensar que la funcionalidad para que se maneje de manera más adecuada y que se cuide la salud mental, entonces los padres también, igual otra cuestión importante es, son padres de familia que a lo mejor no han aprendido a ser mejores padres, y esto ha generado también muchos problemas o muchas controversias con la pareja, porque bien tú lo comentaste, hay mujeres que tienen el carácter y a lo mejor dentro de la familia son las que llevan la batuta de la familia, y habrá en otras familias donde el hombre también lleve esa misma batuta. Podemos decir que hay familias que son patriarcales, que son dirigidas por los hombres, y también hay familias matriarcales, que es decir, son dirigidas por las mujeres. Estamos en esta parte muy divididos y creo que no hay una unificación, porque también entonces al educar nuestra sociedad también se encuentra dividida. Sí, y esto ha generado también diferentes puntos de referencia, diferentes puntos de reflexión, pero también debemos hacer conciencia que sí se tienen que poner de acuerdo los padres de cómo educar mejor a sus hijos para que también mejoren sus relaciones de funcionalidad, porque esto también va a generar en sí en los hijos también que ellos entiendan y comprendan que si los padres tienen mejores herramientas para poderse comunicar con sus hijos, bueno, los hijos tarde o temprano lo van a comprender, aún con todos los problemas que existan, ¿no? Y esto también igual va a generar también tarde o temprano una mejor sociedad. Regresamos en un momento. Ahorita regresamos. No le cambies. No le cambies. Quédate con la programación de la Rola 21. La Rola 21. Continuamos. Regresamos nuevamente y bueno, estamos ya casi cerrando el programa, y sí es importante que entonces la sociedad conozca que
los padres deben de tener principalmente ciertos cambios. Y esos cambios, a lo largo del programa hemos hablado de la educación, o cómo era la educación antes, Ángeles, y también cómo pueden mejorar los padres una mejor relación con los hijos. Sí es importante que entonces los padres también, si no tienen un conocimiento o les falta formación para ser padres, muchos yo les así apostaría que nadie nació aprendiendo a ser padre de familia. Creo que esto se va aprendiendo sobre la marcha. Y sobre la marcha, bueno, pues también a través de los errores se va aprendiendo. Pero también sería imposible que existan padres realmente donde ya lo traen de nacimiento, Ángeles. Porque entonces, si fuera así, bueno, pues tuviéramos una sociedad un poquito más sana mentalmente y no tuviéramos los problemas que hoy vemos en la actualidad, donde a veces incluso se ven casos, ¿no? Casos catastróficos, como por ejemplo, en una ocasión yo escuché en la radio donde la mamá se casó con otra persona que era su segundo esposo. Llega el esposo porque llega cansado, y esto fue verídico porque fue ahí en San Jerónimo Caleras hace unos años, y porque uno de los hijos de la señora pues tenía un berrinche, no se podía callar, la mamá no lo podía controlar, llega el papá, se lo tunda, y pues como no le hacía caso, ¡pum!, lo azota a la pared, azota su cabecita junto a la pared. Y no conforme con eso, porque el niño, pues imagínate el dolor que tenía, incomprendido, sale y todavía lo remata, ¿no? Lo peor del caso es que la noticia, bueno, aparte de que lo mató, porque eso sí fue una realidad, es que ya estando en el juzgado, la señora le da el perdón al señor. Entonces entra en un estado patológico, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora qué onda, no? O sea, entonces hay una mejor educación, o también hay padres que entonces tendríamos que pensar si comprendemos a nuestros hijos, o dos, nos falta aprender a conocer y a comprender a nuestros hijos, Ángeles. Yo creo que aquí la situación fue otra muy, muy diferente, ¿no? El hecho de no comprender al niño porque estaba llorando, más bien le preocupó, ¿no? El mal genio, el mal momento que estaba pasando su pareja, y le dio prioridad a eso, ¿no? Cuando no se llegan a esos extremos donde el padrastro mata a lo que son los hijos de ella, pues existe ese maltrato. Pero aquí tendríamos que preguntar otra vez, ¿por qué lo permitimos, no? ¿Por qué lo permite? Llámese la mamá o papá, porque muchas veces son familias reconstruidas, ¿no? Donde el maltrato lo da una madrastra, el maltrato lo da un padrastro. Pero aquí lo importante, yo como mamá o como papá directo, ¿por qué lo permito? Es una forma que me conviene, porque me gusta más estar junto a la pareja que yo he conseguido, porque es más el amor que tengo a él que hacia mis hijos. Aquí entraría otro tema igual muy, muy importante, ¿no? Pero aquí el hecho es de que si yo estoy soltera, yo estoy soltero, ¿qué tipo de educación le voy a dar a mi hijo? ¿Cuál es la mejor educación que yo puedo brindarle a él? ¿Cómo inicia una educación a partir de que ese matrimonio se fractura? Porque ya no educan dos, ya educa uno. Entonces aquí si las decisiones las tomamos entre dos, pues aquí ya no va a ser así. Pero va resultando irónicamente que a veces son los mejores hijos que hay. Cuando están consolidados solamente por papá e hijos, los hijos son más responsables, atienden más labores del hogar. Muchas veces ellos, los niños se salen, o existe ese descontrol emocional. Pero aquí vuelvo a repetir, cuando los papás no sabemos sentarnos a platicar con los hijos, enfocar ese problema, darle una solución, organizar nuestra vida, cómo la vamos a llevar a cabo, porque esto se fracturó, pero la vida tiene que continuar. Tú como hijo que sigues siendo de los dos, con papá y con mamá, simplemente las decisiones, los problemas son entre el matrimonio, ya no son con los hijos. Cuando se les entabla esa diferencia de que te seguimos amando igual, seguimos siendo tus padres, simplemente, no ya como matrimonio, como padres, entonces existe esa buena educación, existe la comprensión por parte del hijo. Yo no estoy diciendo que no va a haber problemas emocionales, que no va a haber un desequilibrio, claro que lo va a haber. El caso es cómo lo vamos a solucionar, cómo vamos a enfocarnos, qué actitudes tomar y qué soluciones, a quién acudir para poder darle esa solución. Entonces nuestro hijo vaya teniendo ese hábito de salud mental. El respeto, llevar a cabo los valores. Mi papá y mi mamá me siguen queriendo igual, y yo los debo de querer igual, debo de verlos igual, porque muchas veces nos enfocamos a encontrar un culpable como hijo, ¿no? Juzgamos a papá, juzgamos a mamá y tratamos de encontrar quién fue el culpable de esta fractura. Cuando entablamos esa comunicación con ellos y les hacemos comprender
que hay diferencias siempre, pero que el hijo siempre va a ser nuestro hijo y siempre lo vamos a amar, él siempre va a mantener esa salud mental, hacer simplemente las diferencias. Empieza una buena educación a partir de ahí. Todo se fractura, pero seguimos llevando esta buena educación, esta salud mental para que todos estemos bien. Claro que muchas veces no se lleva a cabo. Es más fácil para nosotros pelearnos como padres, como matrimonio, y pelearnos al niño, ¿no? Pelearnos a los hijos. Es mucho más factible y lo utilizamos según nuestras conveniencias. Es ahí cuando empiezan los problemas en los niños, en los hijos, ¿no? Ese descontrol emocional de que papá es malo o mamá es mala. Empieza ese descontrol totalmente. ¿Cómo hacer para que mi hijo tenga esa buena salud mental? Porque obvio yo como papá o como mamá ya no tengo esa salud, ya estoy peleado, ¿no? Incluso a veces los mismos papás tomamos esa rivalidad con los hijos por ser simplemente hijo de la pareja que me traicionó o siento haberme traicionado o haber sido hijo de ese papá que me traicionó o sentirme traicionada. Los tomamos como según nos convenga. Entonces tenemos que emplear aquí qué es lo que quiero, aunque ya haya una fractura, qué es lo que quiero para mi hijo, cómo le llevo a cabo esa buena educación, pero ante todo esa higiene mental para que lleve una buena educación también él con sus hijos, porque esto sigue una cadena totalmente, para romper esas cadenas que no nos sirven, que no podemos llevar a cabo, ni nos van a ser útiles para nuestra vida. Y como hijo muchas veces tenemos que concientizar. Ok, pero también, bueno, importante que también el auditorio reflexione de que en algunas escuelas están ofreciendo escuelas para padres de familia, es decir, ser mejor papás. Sí, y si tienen conflictos, bueno, pues también en ocasiones pueden tener algunas soluciones, ¿no? A lo mejor recurren a algún tipo de ayuda, de algunas experiencias de otros padres, a los consejos de los mismos padres, de los mismos matrimonios, o también en ocasiones otro tipo de orientaciones, o también importante que pueden acudir a una ayuda profesional, es decir, con un psicólogo que les permita mejorar principalmente como personas, como padres, como dirigentes, y a veces también los hijos se dan cuenta cuando los padres no están de acuerdo o tienen algún desacuerdo, bueno, pues se dan cuenta cómo se da ese proceso y saben cómo llegar los hijos a poder desestabilizar la relación de pareja. Lo más importante es que ambos siempre no descalifiquen uno al otro. ¿Para qué? Para que el hijo no tenga argumentos. Se presenta mucha resistencia muchas veces por parte de los papás, el querer acudir a una plática, a una terapia. Hay esa resistencia. Como decimos, ¿no? Muchas veces en escuelas nos damos cuenta cuando el niño no viene bien, hay problemas entre papás. Abordamos al niño y ahí nos damos cuenta que a veces es más factible abordar al niño para enseñarle a tener ese valor por sí mismo, ese autoestima que muchas veces pierde por el papá, por los problemas de los papás. Ayúdale a elevar ese autoestima, a madurar, que el problema no es de él cuando los papás muestran esa resistencia. Cuando el hijo toma esas pláticas con buena actitud y las acepta, podemos decir que estamos logrando algo, porque ahí se rompe una cadena. Tal vez mis papás no se entendieron, no me hacen caso, no puedo recibir un consejo de ellos, o estoy viendo que muestran esa resistencia para no recibir esa ayuda. Pero como niño la aceptan porque les gusta sentirse acobijados, les gusta sentirse protegidos. Muchas veces ya no buscan esa protección de los papás porque ya no les sirve, se dan cuenta que es inútil, pero sí la aceptan de otra persona. Podríamos decir de una maestra, incluso del mismo terapeuta. Podríamos decir muchas veces, ¿por qué no?, de las mismas mamás, amigas de sus mamás. Encuentran esa protección, es cuando empiezan a ayudarlos. Siento que ahí empezamos a romper esa cadena porque el niño puede tomar dos caminos. O voy haciendo mi vida otra vez con la misma educación que yo recibí de mis padres, los imito totalmente porque fui lastimado y ahora tengo que seguir todo eso, o dos, o rompo cadenas y cambio y no hago sentir a mis hijos lo que yo sentí. Es muy interesante el tema, pero tenemos que llegar a un corte. Regresamos. Ahorita regresamos. No le cambies. No le cambies. Quédate con la programación de la Rola 21. La Rola 21. Continuamos. Ok, entonces vamos llegando a nuestras conclusiones, Ángeles, para que en esta temática, bueno, pues también nuestro auditorio les quede esa reflexión, ¿no? ¿Cómo mejorar
para ser mejores padres de familia, y también al mismo tiempo en esa funcionalidad también cuiden la salud mental que necesitan tanto ellos como también cuidar la salud mental de los hijos, porque si los padres no están bien, pues los hijos también no van a estar bien. Y eso se ve reflejado principalmente cuando vemos las actitudes de los hijos. O también tendríamos que preguntarnos si antes los papás tenían la paciencia o influir en la educación para poder, en este caso, conducir a los hijos, orientarlos. O dos, hoy no existe ni la paciencia y también no aguantan a los hijos por muchos factores. Claro, podrán presentarse miles de problemas que siempre los va a haber. Aquí yo te invito a que busques la mejor solución y a que sí la busques. Nunca te quedes con esa duda, con ese coraje, con ese enojo. Busca una solución como pareja o como persona individual, ¿no? Si tu pareja no quiere tomar una terapia, búscala tú. Ya sea él o ella, papá o mamá, búscala tú una forma individual para ver esto cómo repercute, cómo va cambiando, va modificando tu vida en familia. Tomen una solución, nunca lo dejen al aire. Dense cuenta y sean observadores en las conductas de sus hijos, ¿no? Para que puedan ayudarlos. No se queden con esto al aire. Si tienes un problema, te sientes mal, busca ayuda. Muchas veces la escuela para padres, como decía, es una buena ayuda, ¿no? Es una buena iniciación para saber que algo está pasando conmigo o con mi hijo, y si estoy llevando a cabo esa buena educación, si mi actitud le está molestando o le está lastimando, porque muchas veces como papás tomamos ese abuso, ¿no? Tengo una conducta porque soy el papá y tú la tienes que aguantar y tienes que guardar silencio. Yo te hago la invitación a ti como papá, como mamá, como hijos, a que si tú sientes algo que te está lastimando, no estás contento, sientes ese vacío, no puedes llenarlo con algo, busca esa ayuda, platicar con alguien, busca ayuda profesional. Muchas veces iniciar comentándolo al maestro si estás en la escuela. Ellos tienen indicaciones para buscar las personas adecuadas. Si tienes esa confianza aún con tus papás, que sería lo mejor, sería lo ideal, búscalos y platícales cómo te sientes. Con tu pareja lo mismo, busca y dile cómo te está haciendo sentir, lleguen a buenos acuerdos. Los problemas siempre van a existir. Aquí lo mejor que tú puedes hacer es buscar esa solución. ¿Cómo salgo de este medio? ¿Cómo salgo de este asunto en lo que ya estamos metidos? A lo mejor no yo solamente o mi pareja, ya estamos involucrados todos. Acuérdense que mi conducta afecta siempre a terceros. Yo les hago la invitación para cerrar ya este programa, para que siempre estés abierto a esa comunicación. Si algo te lastima, si algo te hace feliz, si tienes dudas, tienes algo que comentar, siempre cita a tu familia 5 o 10 minutos en algo importante, que se hagan partícipes de lo que tú estás sintiendo, no solo como hijos, como papá y como mamá también. Ok, y bueno, también ya cerrando esta parte, también siempre debe caber la prudencia en uno de los dos papás. Si es el papá el que quiere tomar la iniciativa, pues que lo haga de manera adecuada, ¿no? Sin llegar a pelear, pero sí que le haga esa invitación para que puedan platicar, conversarlo, concientizar los errores que en ocasiones se han cometido, y al mismo tiempo, si es por parte de la mamá, igual, ¿no? Que haga esa invitación, porque imponer es como que parece que es como pelear, ¿no? Si hacen una invitación, ya sea del uno al otro, le va a permitir entonces sí escuchar. A lo mejor se van a enojar por algunos desacuerdos, pero siempre deben de sacar algo fructífero principalmente de esa conversación. También es importante saber reconocer si tú como papá o tú como mamá te has equivocado. Bueno, pues también entonces se puede corregir. No solamente a veces hay la ayuda con un terapeuta, a veces en ocasiones salen varios promocionales de personas que ofrecen talleres para padres, talleres para lo que es en este caso relaciones de pareja, donde en ocasiones algunas actividades son gratuitas, ¿sí? Y esto también puede ayudar a que las personas puedan seguir creciendo y mejorar su estilo de vida, pero también lo más principal, cuidar su salud mental para ser mejores padres y para tener mejores hijos. La familia perfecta no existe, ¿sí? Pero si partimos de que podemos mejorar, tendremos una sociedad mucho más feliz. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Limpiando mi mente con agua y jabón. Recuérdalo,
Todos los sábados a las 3 de la tarde a través de la sintonía digital de la Rola 21. Limpiando mi mente con agua y jabón. Hasta la próxima. Hijos, ¿qué tan importante es este tema? Que nosotros hablemos sobre este tipo de situación, porque tendríamos que plantear la pregunta de cómo era la educación de los hijos antes y también cómo eran las relaciones de funcionalidad de padres e hijos. Hay muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta, desde la cuestión de los valores, las costumbres, las conductas, la moral que también se tenía en aquella época, y también principalmente sobre el rol que tenían tanto el papá como la mamá. Ángeles, en este aspecto de todos estos conceptos que he mencionado, ¿qué tan importante habría sido la figura del padre antes y también la figura de la mamá en la familia? Porque esto nos va a permitir conocer y que nuestro auditorio pues también recuerde cómo se educaba antes. Pues bien lo dices, antes la cabeza de la familia y ahora, ¿no? Ese era el papá, así como ahora, como lo repito. Solamente que el papá tomaba decisiones, llevaba esa batuta en la casa, no se le permitía tanto a la mamá participar en público, casi siempre se hacía cuando estaba... Bienvenido. Esto es Limpiando mi mente con agua y jabón. Limpiando mi mente con agua y jabón. Con el psicólogo Héctor Valerio Lara. Con el psicólogo Héctor Valerio Lara. Un espacio para explorar la mente. Limpiando mi mente con agua y jabón. Explotar tus sentidos. Limpiando mi mente con agua y jabón. Un espacio donde la psicología, lo maravilloso de la mente, tendrá un papel importante. Limpiando mi mente con agua y jabón. Un espacio de consulta donde se tocarán temas de tu interés. Limpiando mi mente con agua y jabón a través de la Rola 21 con el psicólogo Héctor Valerio Lara. Limpiando mi mente con agua y jabón. Comenzamos. Bienvenidos al programa de Limpiando mi mente con agua y con jabón. Soy el psicólogo Héctor Valerio Lara y me acompaña mi compañera terapeuta en medicina biológica, Ángeles Ramos Montiel. Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a estar con ustedes. Ok, el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que habla sobre las relaciones de funcionalidad de padres e hijos. Van a solas, pero el que sí llevaba todo el régimen familiar era el papá. Ok, entonces, esta parte de la figura del padre era una figura autoritaria porque pues la educación se regía principalmente por ser muy rígida. Pero también es importante que el padre había sido admirado por los hijos, porque si recordamos a través del tiempo, las familias acá en México antes eran muy numerosas, ¿no? Donde papá y mamá, una vez que decidían integrarse como pareja y formar una familia y tener hijos, bueno, pues también tenían los hijos que, entre comillas, Dios les mandaba. Y eso era por decreto que se tenía porque se transmitía de generación en generación. Y veíamos familias muy extensas, ¿no? Desde familias de 5, 10, 15 o 20 hijos. Y de veras que a veces cuando uno analiza esta parte, pues las mamás eran increíblemente resistentes porque en su genética pues les daba como para tener tantos hijos, Ángeles. Sí, las familias eran bastante numerosas, pero pues también tenemos que ver que el régimen y la calidad de los alimentos era totalmente diferente. El estilo de vida de la mujer era muy diferente. Vivía menos estrés, estaba en su casa, a la diferencia de ahora, ¿no? Que la mujer ahora anda un poco más estresada. Y claro que sí, eso merma en salud. Y para reproducir exactamente es lo mismo. No tienen la misma calidad de vida. No tienen el mismo aguante, como decíamos antes, ¿no? Pero volviendo al tema, al papá antes sí se le respetaba demasiado, pero también existía ese miedo a él de poderle decir algo enfrente o contradecirlo, porque el papá no lo permitía. Ahí la opinión mayor era la de él y eso es lo que más contaba.
Existía un cariño hacia él, sí, el respeto, pero vuelvo a repetir, el miedo no podía detenerse, se identificaba demasiado rápido. Y claro, el de la esposa también era lo mismo, se le tenía miedo. Ella podía compartir opiniones siempre en una forma privada, que los hijos no escucharan. No podía contradecirlo en frente de las personas, en frente de la sociedad o de los hijos, no se le era permitido a ella. Bueno, esto que estás comentando, bueno, la figura de la madre tenía una participación porque también, si recordamos, su rol era de que eran abnegadas, sumisas y también hasta cierto punto pues muy calladas o muy reservadas, ¿no? Porque también se educaba principalmente por los roles de conducta que cada quien tenía, tanto el hombre como la mujer. Y el hombre, bueno, al ser padre de familia, pues iba comprendiendo poco a poco la educación que iba pasando, porque pues ya lo había vivido en familia, ¿no? Y también otra cuestión, ahí viene una situación inconsciente, que admiraba al padre, ¿no? Aquí hay un pequeño paréntesis porque en uno de los tratados del psicoanálisis, en Totem y Tabú, en ocasiones los hijos veían al padre como una persona, como un dios, donde todos querían tener los poderes o la inteligencia o la sabiduría que tenía. Y aquí en esta parte que estoy haciendo paréntesis, hay una leyenda donde comentan que en algún momento, en ese proceso, los hijos matan al padre y se lo comen. Sí, esto es interesante porque todos pensaban que al comerse al padre podían tener esa parte de la sabiduría o las cualidades que el padre tenía, y se daban cuenta que finalmente se convertía en tabú porque no pasaba nada. Entonces, sin embargo,